¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Uno espera que las últimas semanas del año sean para balances, lo bueno y lo malo, sacar cuentas, proyectar el año que viene, pero hace rato que sabemos que en las últimas semanas también se pueden producir noticiones que dan vuelta a la agenda o al menos acaparan mucha atención. El año pasado, a esta altura, fueron los indultos. Acuérdense de todo lo que generó. Esta semana, este acuerdo entre SQM y Codelco, o entre Codelco y SQM, ¿para qué? Para explotar de manera conjunta el Salar de Atacama, lo que significa un negocio enorme para Chile, alcanzar una meta para el gobierno, que es que el Estado se haga cargo de manera mayoritaria de la empresa que vaya a explotar ese litio, que sabemos que es lo que puede significar para el país, y también ha traído una enorme cantidad de análisis, noticias asociadas. Es parte de lo que vamos a conversar esta noche. También vamos a hacer el balance necesario y proyectar lo que viene. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y los invitamos ya, desde ya, a escanear con su teléfono el código QR que está ahí en la pantalla para poder revisar este programa y los anteriores y de temporadas anteriores de nuestro Estado Nacional, para verlo como podcast, escucharlo en otras partes, otras plataformas. Así que escanee usted y entra directamente. Y ahora sí, presentamos a nuestros invitados. Marco Barraza, ex ministro, militante del Partido Comunista. Marco, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Rodrigo. Y Rodrigo Arellano, analista académico de la UDD y militante UDI. Rodrigo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Marco. Bueno, partamos por este acuerdo que se sabía que estaba ahí en las tratativas, pero no se sabía qué iba a ser. Primero no sabía si se iba a lograr, cuándo iba a ser, cómo iba a ser, y ya conocemos más detalles. Marco Barraza tiene ciertas paradojas que podemos entrar en lo político, pero ¿qué le parece en general el acuerdo de Codelco y SQM para explotar el Salar de Atacama? Yo creo que en términos generales se verifica de manera correcta la Estrategia Nacional del Litio, en el sentido de darle protagonismo al Estado en términos estratégicos para la producción, explotación de litio a nivel nacional. Se verifica, en mi opinión, como una estrategia correcta desde el punto de vista de un avance político, estratégico en materia de soberanía económica, que le va a permitir al país contar con más recursos públicos, que fortalece la empresa Codelco, una empresa estatal, la convierte en la principal empresa mundial de litio. Y en los hechos, esto es bien importante también, se enfrenta al abuso de Soquimich por parte de Ponce Lerú por décadas. Y ahí no hay un cuestionamiento, que hay gente que lo ha hecho. ¿Por qué el Estado asociándose con Ponce Lerú con la carga que tiene? A ver, no se modifica en nada desde mi punto de vista la mala evaluación de Ponce Lerú. Estaba revisando antes de esta conversación prensa del año 2017, donde representantes de Soquimich reconocen ante la investigación en el gobierno norteamericano de Estados Unidos haber pagado del orden de 14 millones de dólares en pagos indebidos a políticos y a funcionarios del sistema público. Claramente una conducta por parte de Ponce Lerú corruptora. Pero ¿Puede el Estado asociarse con una entidad corruptora? A ver, lo que pasa está... O al final el pragmatismo lo puede todo. Yo creo que eran las posibilidades que el gobierno tenía desde el punto de vista de un bien superior. Y el bien superior en este caso era fortalecer la Estrategia Nacional del Litio a propósito de darle un protagonismo al Estado, que es un cambio drástico. Estamos hablando de un acuerdo que va a habilitar a acceder a tecnología en exploración y explotación que de otra manera al Estado le sería más difícil. Estamos hablando de un control de la empresa, de la producción y explotación del litio del 50% más uno, control estatal. Sí. Estamos hablando de que van a haber, incrementos en el área público de 3.000 millones de dólares. Y de una tecnología en sostenibilidad y sustentabilidad ambiental que lo va a hacer más viable.
Es decir, el país tiene la posibilidad de no equivocarse como se equivocó en otras estrategias productivas mineras y recuperar soberanía económica. Eso es súper importante. Rodrigo. Entonces, yo, con todos los reparos que uno tiene respecto de la figura de Ponce Lerú, aquí el Estado se fortalece, y se fortalece desde el punto de vista de la soberanía económica. Y eso, en mi opinión, es un avance indiscutido. ¿Es mejor esta solución, Rodrigo, a tu juicio, la que se ha logrado, la que hemos conocido, que la Empresa Nacional del Litio, que en un momento se planteó como formar una empresa, con lo que ello significa, nuestra nueva empresa en un día, una empresa larga, compleja, y que una vez que estuviera lista, a lo mejor no iba a tener los profesionales ni la expertise que tienen Albemarle o Tianqi o el propio SQM? Entonces, ¿esta te parece una mejor solución? Lo primero, yo creo que es una solución positiva. O sea, coincido con Marco y con gran parte de los analistas, tanto nacionales como internacionales, que este es un buen acuerdo para el país, porque da certeza, porque de alguna otra forma establece de una forma más a largo plazo una regla, hay una gobernanza, como dice Marco, que va a estar estructurada en los próximos casi 40 años, que eso siempre es positivo y de alguna forma despeja las incertidumbres que han habido en un mercado que Chile tiene ventajas competitivas abiertas, pero que se ha ido quedando atrás en los últimos años justamente por las incertezas que se habían generado a raíz también de esta política nacional del litio en un comienzo. Pero coincido contigo, Matías, yo creo que esto es sobre todo una solución pragmática, de recoger las deficiencias que tiene un Estado en la creación de una empresa, en la implantación de una empresa, en aprender un mercado que no conoce, en traer maquinaria y hacer una alianza con alguien que sabe. Aquí, más allá de las miradas que pueda tener el país, el gobierno y todo sobre SQM y sus temas políticos, aquí nadie discute la capacidad técnica que tiene para, de alguna otra forma, poder explotar de mejor forma estos recursos que en nuestro país, en esta zona, en el Salar de Atacama, abundan. Entonces creo que, sobre todo el gobierno, y yo creo que destacar ahí el rol del presidente del directorio de Codelco. Yo creo que él logró en 8 meses una negociación a todas luces positiva. Máximo Pacheco logró de alguna otra forma avanzar en esta negociación y dar una buena noticia al Estado, al gobierno, al país, y estábamos terminando el año, yo creo que con un hecho que es muy relevante, que probablemente va a ser recordado y va a tener consecuencias para los próximos años y próximos gobiernos, porque efectivamente lo que va a significar es aumentar la inversión, más recursos para el Estado, y eso significa finalmente, bien administrado, buenas políticas públicas. Marco, en algún momento uno pensó que cuando se planteaba la Empresa Nacional del Litio, y como el litio está en suelo chileno y es de Corfo y que lo tienen arriendo, ¿no es cierto? Se han licitado explotaciones, cuotas de explotación, que el gobierno hubiese querido para el Estado recuperar el 100% de la propiedad del litio. Y eso le quiero agregar una declaración de Daniel Jadue, militante de su partido. Antes de esto decía, sería en verdad discutible, por no decir vergonzoso, que termináramos negociando con Ponce Lerú y alargando los contratos, que es lo que acaba de ocurrir, de 2030 al 2060, alargando los contratos de arriendo, o peor aún, asociándonos con un sinvergüenza de esta calaña. SQM es una empresa que corrompió el sistema político y muy bien lo sabe la concertación y la derecha, que fueron los que percibieron el financiamiento ilegal. Y sigue. A ver, la declaración del Partido Comunista de mi partido de abril de este mismo año pone los énfasis, en mi opinión, centrales. Control del Estado de la producción del litio, y en el acuerdo se verifica el 50% más 1. Eso, en mi opinión, es ordenador de la discusión, porque despeja inmediatamente y despeja en términos esclarecedores, porque había un debate previo durante... Pero igual su partido dijo que esto era contrario a los intereses de Chile. No. Textual. El país es testigo del Partido Yo Comunista Abril. Yo estoy destacando la declaración de abril. Lo que estamos diciendo concretamente es que lo que importaba y que es lo que se alcanzó
es que el Estado tenga el control accionario mayoritario. Aunque sea en su mínimo, por un punto. Por una acción. Sí, pero esa acción le da el control. Sí, pero usted dice el Partido Sí. Comunista en abril. El país es testigo de la millonaria campaña que están realizando las empresas privadas del Salar de Atacama para extender sus contratos Ya, vigentes y en los hechos- más allá de la fecha. y en los hechos- Ello es contrario a los intereses de Chile. Peor aún, Lo la que es principal contrario a los arrendataria- intereses de Chile, o sea, el Partido Comunista nunca ha estado en contra, para que no se descontextualice, de la economía mixta. Pero claramente en un recurso de estas características, es decir, estratégico, para la economía mundial y para la economía del país, evidentemente que el control del Estado ciertamente que es más provechoso. Los detractores de la Estrategia Nacional del Litio cuestionaron el interés del privado para asociarse con el 50% más uno. Y en los hechos persistió y se logró el interés de los privados con el 50% más uno. Entonces, yo creo que en lo central no hay nadie se va a desdecir de la mala evaluación que se tiene del rol de Ponce Lerú al mando de Soquimich. O sea, corrompió al sistema político, eso es un dato de realidad. Tuvo que pagar multas en Estados Unidos y en Chile. Pero aquí había que recuperar el control de ese recurso estratégico que es minero. ¿Y no esperar hasta el 2030 y recuperarlo completamente? Lo que pasa es que, y mientras tanto, la tecnología avanza, la explotación se mantiene y los réditos para Chile se van postergando en el tiempo. Yo creo que este es un buen acuerdo para efectos de el Estado, los recursos públicos y la inversión en la ciudadanía. Rodrigo, ¿no hay algún cuestionamiento a que Corfo le entregue sin licitación a Codelco y que Codelco le entregue a Soquimich o se asocie con Soquimich para explotar hasta el 2060 el Salar de Atacama sin una licitación pública? ¿No hay un cuestionamiento allí? ¿Se podría hacer en otra situación así? Porque hay otros posibles competidores que podrían entrar a una licitación. ¿Por qué no se hizo? Bueno, yo creo que, por varias razones, las licitaciones públicas habitualmente tienen una gran desventaja en este caso, que en el fondo, para los intereses particulares del Estado de Chile, esperar hasta el 2030 significaba que estos últimos años, 2030 está acá, o sea, nos quedan... Sí. Nada. Significaba que Soquimich probablemente no iba a invertir, no iba a gastar un peso en poder sacar más beneficios de esta explotación, y lo que se busca acá, yo creo, es justamente con esa ventaja comparativa decirle a Soquimich pueda invertir, y eso significa Pero es un trato directo. Es ¿sí? un No trato estoy diciendo directo que sea un mal trato, estoy hablando de la característica del Cuando las trato. condiciones son muy específicas, son características muy particulares, yo creo que es plausible aceptar los tratos directos. Y en este caso, negociar con Soquimich, que es el experto en este tema, que tenía hasta el 2030 la concesión, que podía eventualmente ir retirando o ir disminuyendo la un gobierno utilidad. de derecha, con los partidos que tú militas, ¿podría haber hecho esto? ¿Podría haber hecho un trato directo, sin licitación con SQM? Yo creo que al final del día, y yo espero que la política siempre opere así, cuando los intereses del Estado están en juego y se interponen, y hay un modelo ideológico que es bastante virtuoso y razonable, que es la comparación y la competición privado-público que hemos visto exitosamente en otra instancia, es difícil que, salvo que tengas detractores que lo que buscan es tu destrucción, es aceptable. Estamos viendo aquí Marco, que está también de acuerdo con esta solución, que está en la vereda más contraria quizás al pensamiento que tengo yo, y le parece que es súper razonable porque efectivamente es un acuerdo en pos del Estado de Chile. Y cuando las ideologías de alguna otra forma se entregan a los resultados de la realidad, al pragmatismo, creo que es muy difícil que existan detractores si están los intereses generales. Hoy han salido algunos, pero Yo discrepo de algo. Yo discrepo de... Y parlamentarios oficialistas. Yo discrepo de que esto sea un acuerdo pragmático, porque el pragmatismo hubiese prevalecido, en mi opinión, si es que se le hubiese entregado la explotación del litio a los privados sin ningún remilgo por parte del Estado. No, porque el Estado aquí va a poder tener las utilidades como dueño y además los impuestos que va a pagar la empresa. Entonces no es pragmático. Pragmatismo total, pues. No, pues. Porque va a ganar más plata. No es pragmatismo, no es una solución
O sea, aquí hay una clara manifestación y demostración de una estrategia de desarrollo donde el Estado tiene protagonismo en materia de recursos estratégicos. Sí, pero Marco, eventualmente puede haber otros caminos. Sí. Y ha sido quizás el menos lógico de la vereda Sí, el gobierno. o sea, lo que quiero decir es que aquí lo que prevaleció es el interés del país expresado en el control por parte del Estado a través de una empresa pública como es Codelco. No, pues no es pragmatismo, muy por el contrario. Pragmatismo hubiese sido dejar esto en manos de los privados sin ninguna discusión y no haber articulado una estrategia nacional del litio. Porque fue bien objetada, especialmente por el empresariado y por la derecha. Es que a lo mejor en esa variable el Estado no hubiera conseguido tantos recursos. A lo mejor con esto va a conseguir más recursos el Estado. Entonces lo pragmático es lo que consigue más recursos. O sea, el gato que caza ratones. Es un gran resultado. Es pragmático entonces. No. Es que, Bilardismo. No. Es que el pragmático significa, o sea, porque aquí hay una clara intencionalidad que se alcanza, que es incorporar al Estado y fortalecerlo en materia de exploración y explotación. ¿Se acuerdan que el debate era que el Estado no podía hacer nada? Sí, ese era el debate, ese era el cuestionamiento. Y el Estado hoy día tiene capacidad de producción, exploración, con estándares de acuerdo a este memorándum de acuerdo en materia de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental. Te voy a corregir, tiene capacidad de gobernanza. De gobernanza. Porque finalmente la exploración la va a hacer el privado, que finalmente va a entregar parte de eso. Pero Codelco va a aprender también. No, pero si Codelco está metido en el negocio. Sí, pues va a aprender. Y tiene el control. Va a tener un profesor al lado. Codelco tiene el control del negocio, el 50% más uno. Entonces, eso, 2030. Sí, de acuerdo. Y hasta el 2060. Y va a recaudar más de la mitad de lo que hoy día recauda. O sea, es una ganancia para el Estado. Eso es lo que yo quiero rescatar. Pragmatismo. No, sí, la única variable que es complicada... Estamos de acuerdo, ¿no? Que a eso tú no le llamas pragmatismo y Rodrigo a eso le llama pragmatismo. Pero están de acuerdo que el Estado sale ganando. Un punto que es muy relevante, porque todavía falta mucho por ver. Esta cuestión va a tener una serie de contratos, letras chicas, negociaciones particulares, que los recursos que ingresen a Codelco por esto no sean solamente para saldar o netear las deudas del mal negocio que está dejando la mala administración de Codelco en el cobre, sino que sea efectivamente recursos, como sucede hoy con Corfo, que van directo a la Corfo y por tanto a posibilidad de poder expandir el gobierno, política necesaria y no pagar deuda o mal uso ineficiente por parte de una empresa del Estado. Yo no haría la afirmación de que Codelco es ineficiente. Codelco ha lidiado con estrategias de desarrollo que han impedido que capitalice. Pero en los hechos es una empresa que goza de prestigio mundial. Y en los hechos hoy día está adquiriendo la explotación del litio y cobre. Es decir, se convierte en una mega empresa con capacidades mundiales que va a tener un protagonismo indiscutido en la producción de litio mundial. Vamos a hacer una pausa y vamos a invitar a esta mesa a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, a conversar de este tema, pero también de los otros que están en la agenda. ¿Les parece? Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ya anunciada, más no presentada, pero ahora sí, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Paulina, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. No sé si estaba escuchando un poco esta conversación que estábamos teniendo. ¿Qué le parece a usted cuando se enteró de que esto estaba ya a punto de cerrarse y cuáles son las perspectivas que le ve a esta asociación público-privada de Codelco y SQM? Bueno, yo creo que es una buena noticia que avancemos en esto. La verdad es que la oportunidad no hay que perderla, digamos. La decisión tenía que ser en un momento que permita el desarrollo de esta industria tan importante para nuestro país. Me parece que la solución finalmente, como lo han señalado aquí antes, es bastante adecuada. Permanece esto también en Codelco. Tiene la posibilidad de finalmente las concesiones mineras de Soquimich quedar en poder de Codelco, las de Salar Maricunga. Por lo tanto, me parece que finalmente el país entra ya en un proceso de explotación en forma bastante anticipada. ¿Usted hubiera preferido un Salar de Atacama explotado 100% por una empresa nacional del litio o le parece mejor esta
este arreglo intermedio que se logra? Mira, yo creo que más que lo que hubiéramos preferido unos u otros, porque aquí hay una decisión tomada, adoptada por el gobierno corporativo de Codelco, que es una empresa que tiene un gobierno autónomo, y que va en una buena senda, que yo creo que es la que permite desarrollar este negocio, porque cualquier otra posibilidad de explorar mucho, esto también requiere hartas cosas todavía, requiere el pronunciamiento de los pueblos originarios, otro tema, requiere las evaluaciones ambientales, por lo tanto este es un memorándum de entendimiento lo que tenemos hasta ahora, no hay un acuerdo, hay acuerdos, pero requiere un proceso largo. Entonces tampoco es automático, no es que mañana vamos a estar en funcionamiento. Por lo tanto, a mí lo que me parece bien es que se haya adoptado la decisión, que esta decisión, digo, es oportuna en el sentido de que nos da el tiempo para que durante este gobierno se empiece a desarrollar la industria y que también muestra algo, que puede haber distintas visiones y que es posible ponerse de acuerdo. Aquí tenemos visiones distintas. Entiendo que es militante de la UDI, escuché al principio. Bueno, está Marco del Partido Comunista, estoy yo socialista y somos capaces todos de decir esta es una buena política para el país. Es una política que permite desarrollar esta explotación. Ese principio que esboza Paulina en otras áreas cuesta, Marco, el poner, ¿Qué cosa? Sacar mínimos comunes y avanzar en cosas que, por ejemplo, lo que acaban ustedes de estar de acuerdo en ciertas cosas para esta materia en específico. ¿Por qué nos cuesta en otras áreas? Vamos ahora con previsión social. Ese es nuestro futuro. Yo quiero retomar algo. Una pregunta ahí, pero más política. Me imagino que celebró este acuerdo entonces. ¿Celebrar? Sí. Bueno, yo celebro la posibilidad de que lleguemos a acuerdo y que haya un desarrollo de una industria tan importante, que no perdamos la oportunidad como país, quedándonos en discusiones estériles y que avancemos. ¿Y celebró que uno de los artífices de este acuerdo haya sido militante de su partido como Máximo Pacheco? No, pero mire, esto no es un tema de partido. Yo creo que Máximo tiene una experiencia y lo demostró también en el gobierno de la presidenta Bachelet. Él fue muy importante en el cambio de la matriz energética del país, tiene una visión, pero esto es un acuerdo importante para el país, más allá de las personas, que además lo encabeza con su visión el presidente de la República. Entonces yo creo que es algo bueno para Chile y por eso lo que celebro es la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo y que diferencias más o menos, porque sabemos que hay quienes preferían una empresa nacional, eso no se pudo hacer por X motivo, pero hoy día estamos en otra posición que es la de avanzar y eso me parece adecuado, Marco, y ojalá que lo hagamos en otras cosas. Eso, Marco quería agregar algo sobre ese punto, me parece, ¿no? Sí, no, sobre ese punto y algo más. Yo creo que quiero insistir en que no es pragmático el acuerdo, porque es que me parece que es un punto a esclarecer, porque el pragmatismo por regla general es anteponer el realismo a lo estratégico. Y aquí lo que se argumentó desde los detractores de la Estrategia Nacional del Litio, que era irrealista pensar en que una empresa como Codelco tuviese el protagonismo que ahora va a tener. Estoy de acuerdo con que es un acuerdo, un entendimiento, un memorándum, pero traza un camino. Sí. Le da certidumbre, en este caso, por ejemplo, a los pueblos originarios, los Licanantay, donde comienza la consulta indígena de acuerdo al convenio 169. Posibilita una previsión de gastos, de ingresos, en el tiempo, que le hace muy bien a Chile. Chile requiere de más ingresos públicos a propósito de las urgencias sociales que el país tiene. Entonces da certidumbre, da claridad. Yo estaba revisando notas antes de la conversación, hay algunos números, algunas cifras que posicionan que la nacionalización del cobre en su oportunidad ha implicado del orden de 84.000 millones de dólares para el país. Entonces, el que se fortalece es Chile. Ese es mi punto. Fue votado de manera unánime en el Congreso Nacional, eso en el año 70. Y eso 71. Es una manifestación de acuerdo. Es que para allá quiero llegar. Y Chile requiere de mínimos comunes en pensiones, requiere de mínimos comunes en pacto tributario, requiere de mínimos comunes en una lectura compartida y proyectiva respecto a la delincuencia, cómo enfrentarla, cómo extinguirla. Y la política este último tiempo ha estado muy enrarecida, no han prevalecido los mínimos comunes. Entonces, este acuerdo es un acuerdo donde, ojo, que además tiene dimensiones globalizantes. O sea, si aquí en Soquimich participa la empresa china Tianqi, sí. Entonces
hay un modelo, o sea, esto atisba un tipo de rol estratégico en la economía por parte de una empresa pública muy importante. Pasemos al tema, mencionó Marco a la pasada, un tema que es crucial, es central de la discusión de la última semana y de los últimos muchos años, que son la reforma, o es la reforma previsional. El gobierno plantea indicaciones a un proyecto. Desde la oposición dicen que el proyecto no les parece y que no tienen por qué sentirse obligados a dialogar, a llegar a acuerdos en un planteamiento que no les parece técnicamente viable. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo ahí? Parecen muy distanciadas las posibilidades todavía, Paulina. Sí, pero mire, yo creo que se ha ido abriendo la conversación. Al menos esta semana hemos visto, particularmente desde Renovación Nacional, una actitud distinta y creo que hay que ir, la solución tiene que ser integral, porque el proyecto es uno, pero también hay que ir desmenuzando y viendo dónde tenemos las diferencias tan grandes. Yo creo que a veces tras este rechazo general que se da, de decir, mire, si no es el 6%, no hay conversación, no hay diálogo y todo el 6% tiene que ir a capitalización individual, creo que también se esconden otras diferencias que tal vez son más profundas y que tienen que ver con la administración de los fondos, que tienen que ver con que haya un ente fiscal, con el rol que eventualmente puede tener el IPS en medio, porque también aquí hay diferencias de fondo. De cómo rebajamos también lo que significa la mantención y el gasto que hace el propio cotizante. Entonces, yo creo que si empezamos a conversar de verdad, y por eso que creo que la actitud es decir, no, mire, no hablemos nada, porque en realidad tras la discusión del porcentaje hay algo mucho más profundo, que es si vamos a finalmente modificar el sistema de AFP, que es un sistema que derechamente fracasó, porque la única forma en que las pensiones en Chile se han mejorado es a través de la introducción de la solidaridad, primero con la pensión básica solidaria, luego con la PGU, o vamos a seguir tratando de hacer lo mismo, de introducir solo capitalización individual, un 6% que iría donde mismo, con los mismos resultados que hemos tenido hasta hoy día. Eso no va a arreglar las pensiones hasta eventualmente hasta 30 años más. ¿Y eso mezcla con la PGU? Que están 203.000 pesos. Bueno, una de las cosas que quisiéramos es que la PGU subiera a 250.000 pesos, pero eso, si se leen las indicaciones, está sujeto también a mayores ingresos, a que haya una aprobación de recursos. Y esos recursos, cuando te dicen saquémoslos de rentas generales, perfecto, saquémoslos de impuestos, pero ¿de qué impuestos? Si hoy día no tenemos. Entonces, por un lado, se obvia la discusión de la reforma previsional, se traslada a la discusión tributaria, pero se cierra la puerta en ambos lados. Entonces yo espero que esta actitud que ha tomado parte de la derecha sea mucho más amplia y que a partir de la próxima semana en el Congreso ya empiece una discusión profunda acerca de verdaderamente cómo mejoramos las pensiones. No tanto acerca de la parte tan técnica, sino que vamos a mejorar las pensiones. Esta reforma es para mejorar pensiones, para que las personas que tienen pensiones muy bajas en Chile puedan llegar a una pensión, ojalá todos a la de 250.000 pesos. Senadora, la gran mayoría de los chilenos, la gran mayoría, lo hemos visto en las encuestas, lo vimos en el primer proceso, probablemente una de las razones por las que fracasó el primer proceso fue justamente el tema de los fondos de pensiones, quiere que su trabajo, su ahorro, su vida, se vaya a sus cuentas individuales. El 6%. Ya pasó la PGU, como usted dijo. Los expertos además dicen que hay que focalizar los esfuerzos en la capitalización individual. Pero lamentablemente los guarismos, voy a hablar más futbolísticamente, no cuajan. La oposición quiere un 6%, no se mueve ahí. El gobierno habla de un 2% y lo distribuye el otro 4% en distintos mecanismos de solidaridad. ¿Por qué no avanzamos en ese 2%? Si estamos de acuerdo, oposición y oficialismo, en que un 2 al menos debe ir a las cuentas de capitalización individual. ¿Por qué la próxima semana, como está ese ánimo de diálogo, no somos capaces de separar y avanzar en un 2%? Porque es lo que hemos demostrado que estamos de acuerdo todos. Yo creo que porque esto no es una cosa que se puede ir arreglando por partes, esto no es un jueguito, no es un puzzle. Esto tiene que ver con un sistema. Y los sistemas tú no los puedes ir desmenuzando ni cortando por pedazos. 15 años de la gente esperando mejorar aquí hay un pensiones. problema de fondo. Sí, llevan muchos problema años. De fondo. Pensiones malas. Llevan muchos años y aquí lo que se comprometió cuando se creó el sistema de AFP, con el decreto ley 3501, fue que las personas iban a tener una tasa de reemplazo del 100% o cercana al 100%. Lo que tenemos hoy día con PGU es una tasa del 54%.
y se quiere llegar al 60%. Entonces, el sistema partió con un ofrecimiento que nunca fue realidad. ¿Por qué? Porque ese modelo suponía cosas que en Chile no son posibles. Suponía que no hubiera laguna, suponía que las personas trabajaran ininterrumpidamente con sueldos mucho más altos de los que tenemos, por lo tanto tenemos problemas estructurales. Y ese 3% o 2% que hoy día se está proponiendo ir el 3% que se propone ir a seguro social, en definitiva. ¿Ah? ¿Y qué es un seguro social? Eso es lo que se busca. Si nosotros, las pensiones son seguridad social. La seguridad social significa que tú tengas un sistema que finalmente te permita tener una cierta calidad de vida al término de tu vida laboral. ¿Ah? Y esa seguridad social no se logra únicamente con el ahorro propio. También tiene que haber un sistema en que haya un porcentaje que vaya. Pero jubilar más tarde. Pero para explicarle a la ciudadanía, o sea, que ven que 15 años discutiendo el mismo tema y aquí ahora se entiende que la oposición está dispuesta a dar un 2%. O sea, hay un acuerdo, por lo menos una cifra, para mejorar un paso a las Pero es que eso no va a mejorar. Ese es el problema. Yo quiero poner un ejemplo, que para mi gusto es bien decidor. De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, las pensiones autofinanciadas de hombre, la mediana es de 137.310 pesos, con los fondos del 10%. En capitalización individual. Y en el caso de las mujeres, de 30.685 pesos, la pensión autofinanciada con los ahorros de las personas en el modelo de capitalización individual. Promedio, por lo que yo he leído también. Es la mediana. Es la mediana, sí, o sea, de ahí para arriba y de ahí para abajo. O sea, la mediana es cuando también hay mucha gente que ahorró una sola vez, que esa tiene un autofinanciamiento de algún tamaño. El punto está que hay 2 millones de personas. Tiene PGU, tiene pilares solidarios. Hoy, para subsanar este problema, participa el Estado a través de la PGU. Claro. Si eso es lo que ocurre. O sea, si no participara el Estado... Habría pensiones... De este monto. Entonces, el dato de realidad, y esto lo digo a propósito de dos consideraciones, que los países que han mejorado las pensiones, es decir, que tienen tasas de reemplazo que están del orden del 70%, son aquellos donde cohabitan modelos de capitalización individual con modelos solidarios. Como Chile. No, es que, no, porque Chile tiene pilar solidario, pero es un tiene pilar PGU, solidario con cargo a impuestos generales de la República. Los países, el modelo solidario, seguridad social, es un modelo, un mínimo, una mecánica de reparto que permite hacer cohabitar lo individual, el fondo propio, con el fondo solidario. Y esto que en Chile tenemos, que solo el trabajador finalmente termina esto en Chile es, en estricto rigor, es alivio a la pobreza, la PGU. Eso es, un modelo de alivio a la pobreza. Entonces, ahora, yo creo que hay que desideologizar el debate desde el punto de vista de la derecha, porque en estricto rigor, en mi opinión, la ciudadanía lo que busca, y lo viene diciendo reiteradas veces de distintos tonos, es que se le reconozca su esfuerzo individual y también que haya un apoyo solidario, colectivo. Ya el esfuerzo individual está plasmado en el 10% de las AFP. Pero se requiere también desintegrar esa industria, fragmentarla. O sea, el mismo que cobra no puede administrar. O sea, si no tiene el monopolio de todo. Y la reforma inicialmente tiene esos parámetros. Ahora, y un mayor control dónde van a invertir. ¿Dónde van a invertir? También eso es bien importante, porque la decisión finalmente que quede en un órgano autónomo, que tenga otra gobernanza, también da garantía a los cotizantes de que esas platas se van a mejor administrar. ¿Rodrigo? No, sí, uno puede buscar distintas soluciones al problema de las pensiones y los análisis de por qué ha fracasado desde quien la analice puede darte miles de razones. Yo puedo incorporar también que subamos la edad de jubilación, que es una discusión que nos hemos puesto en la mesa y que en muchos países se está adoptando y se está asumiendo. Que las personas están viviendo más años y es necesario aumentar la edad de jubilación. Aquí se aumentó por la vía de la PGU a 65. Y el pilar solidario también. En el caso de las mujeres, de facto. 65. Por eso. Pero lo que pasa es que aquí tenemos una ciudadanía que ya está desconfiando de la política. Yo creo que parte del resultado del plebiscito fue justamente eso, un hastío con todos los políticos porque no somos capaces de solucionar. Y hablando, tú mencionaste bien, los mínimos comunes. Yo aquí planteo la solución. Hay algo en que estamos de acuerdo en las pensiones. Lo mínimo. ¿Y por qué no avanzamos en ese? Y empezamos a discutir quizás lo otro. Pero avancemos en algo porque eso va a ser una solución, va a mejorar las condiciones de las personas, va a mejorar las pensiones de las personas. Lo que pasa es que el mínimo común significa ponerse de acuerdo. Y en el caso de pensiones,
perseverar en soluciones que solo fortalecen la industria y no crean un modelo de solidaridad, de seguridad social auténtico, es básicamente incrementar los recursos de las AFP, pero no tener resultados provechosos desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas. Si este es uno de los agobios más importantes que tiene la ciudadanía, por algo es debate tan Y lo que intenso. se está buscando es introducir seguridad social. Entonces, si tú solo das capitalización individual, es perpetuar el modelo sin hacer un cambio. Entonces, no sé, eso, mira, con papel y lápiz o con una tabla Excel, te demuestra que no vas a mover la aguja de las pensiones hasta 30 años más. Estamos como país en Es condiciones que si no de llegamos a esperar acuerdo va a ser 30 hasta 40, años más. 50, 60 años más. Ese es el problema. Pero el problema está en que tú tienes que modificar hoy día para que las personas que hoy día están en esa situación que dice Marco, de 30.000 pesos las mujeres, ¿cómo va a haber pensiones de 30.000 pesos? ¿Ah? O de 119.000 pesos para los hombres. Sí, pues esa Entonces, cifra Pero tiene- es la autofinanciada. Autofinanciada, pero Sí, lo entiendo. porque ahí entra el rol pero del en el Estado. fondo ahí ya hay un gasto del Estado. Entonces, esta negativa de la derecha, hablar acerca de un componente solidario o de que estas platas de una cotización que hoy día no existe, porque tú decías, la gente quiere que su plata vaya a su cuenta, sí, pero esta es una cotización adicional que se está creando con una finalidad específica. Por lo tanto, es distinto de lo otro y aquí se garantiza de todas maneras la propiedad de los fondos y por otra parte la heredabilidad. Déjeme pasar- Entonces, no estamos tampoco cambiando lo que supuestamente la ¿Y qué cambió ciudadanía entre quiere. Piñera y este gobierno que estuvieron a punto de cerrar un acuerdo con 3% de solidaridad, 3% individual y al final se cayó a última hora y ahora las cifras se modificaron incluso acortando la individual y no han querido moverse. Ahora, lo que pasa es que efectivamente ahí se desaprovechó una posibilidad. Ahora, desde el punto de vista de la ciudadanía, la preocupación y el interés no es estar evaluando lo que pasó hace 4 años o 5 años. Lo que la gente quiere es que le resuelvan el problema ahora. Exacto. Desde el punto de vista de nosotros que analizamos, sí. Pero mi punto es el siguiente. Visto así, que la derecha esté debatiendo y preocupada de cuál es el mejor mecanismo para definir candidato o candidata presidencial faltando 2 años para que eso ocurra, y no estar poniendo el debate en si viabilizamos o no la reforma en pensiones, es un despropósito. ¿Quién tiene candidato? ¿Ustedes tienen candidato? No estoy hablando de la derecha yo. Paulina Boanoich es la única que tiene candidata, ¿o no? ¿No? Mira, de verdad yo coincido con Marco que esto de estar hablando de candidaturas presidenciales... Un poquito apresurado, pero no, las cosas- pero además... Es extemporáneo, no le hace sentido. O sea, la persona que está esperando que le mejoren las pensiones y estando a la mitad de un una burla. gobierno y estar discutiendo sobre 2 años más lo que va a ocurrir. Sobre todo cuando no, antes del principio claro, todos dijimos que a partir del 18 de diciembre nos abocábamos a los temas concretos, reales, que empezamos. Entonces se presenta el tema de las pensiones y la derecha sale a pegarle al gobierno que por qué está presentando sin aviso, como si había Los que mucho se quejaban aviso, porque se la había ministra hablado. hace daba mucho las rato. vocerías negativas y la ministra Vallejo solamente las positivas. No fue la derecha particularmente, eso no fue ahora, fue hace unos meses atrás. mire, yo Voy a creo recordar ¿Qué que quiere ese- decir, ¿verdad? Rodrigo Arellano, que hay diferencia entre sectores de apruebo de dignidad y socialismo democrático? ¿Está metiendo una cuña ahí, Rodrigo No, Arellano? yo solamente digo que aquí hubo quejas porque una ministra daba las malas noticias y otra solamente las buenas. ¿Quién se quejó de eso? Tengo Yo creo entendido que que el socialismo eso democrático lo inventó hizo la llegar su... Yo creo que el debate... Pero no creo que además el problema que tengamos en Chile hoy día tenga que ver con eso. ¿Ah? No, lejos de yo eso. sí Son creo múltiples. porque también la derecha tiene sus complejidades hoy día, En todo pero caso, nosotros tenemos que lograr de verdad poner los temas que son importantes No, y darle ¿cómo? soluciones. O sea, lo que dices Paulina. tú, que hace 10 años estemos debatiendo el 3-3 y que lleguemos ahora a lo mejor al mismo 3-3 o 3-2, un 2-3 o lo que Habla que la te- fórmula habla que tan tengamos. urgente. De hecho, para ¿Ah? hacer justicia, Marco, la alcaldesa, que mucha gente quiere que sea candidata, de Providencia de Matei, dijo, hablemos de los problemas de Chile y no de las candidaturas presidenciales. Así que hubo una persona que parece que estuvo haciendo lanzamientos de campaña, no los O candidatos. sea, yo lo que he escuchado y lo que he visto en la prensa es que hay harto personero de derecha, dirigente, que está preocupado de si es candidatura única o es más de una candidatura.
Y yo creo que esa no es la prioridad que el país tiene. Lógico. No es la prioridad, yo creo que están desenfocados. Tampoco es prioridad lo que ocurra con Carlos Montes, pero es un hecho político muy relevante. No podemos desmentirlo, porque no nos vamos a poner a hablar solamente de lo que dicen las encuestas en los temas de prioritarios, porque también hay otros temas que son menos sexy, pero son relevantes. Pero el tema de corrupción sí es prioridad para el país. El tema de corrupción sí, pero sí. Carlos Montes nadie lo ha acusado de corrupción. Es una acusación constitucional que tiene que ver con eventuales responsabilidades políticas. ¿Cómo está la situación de Carlos Montes en cuanto a lo que usted ha visto, por ejemplo, en los votos, si es que están o no? Porque la propia derecha no está alineada detrás de esta acusación. Yo creo que eso da cuenta de que yo no me voy a pronunciar acerca del fondo de la acusación. No puede. No puedo hacerlo. Creo que la escrito que preparó el decano de mi facultad de Derecho, Pablo Ruiz Tagle, a quien aprovecho de agradecerle su trabajo ad honorem en función de la consideración que tiene con el ministro Montes, es bien contundente. O sea, está muy bien explicado todos los hechos. Ahora, el hecho de que haya esta dispersión, incluso dentro de la derecha, yo creo que da cuenta de la apreciación que hay de las características de los hechos, de lo que ha significado el trabajo del ministro, de haber entregado los antecedentes, de haber efectuado las correcciones administrativas a la brevedad. Lo dijo el propio Contralor Bermúdez cuando asistió a la Cámara, que se habían corregido medidas. Bueno, en la ley de presupuesto nosotros también introdujimos correcciones. Por lo tanto, esto es una cosa, evidentemente, una acusación política. Y como tal hay que enfrentarla. El ministro quiere defenderse, esa es la posición de él, lo respaldamos y veremos cómo nos va. Cuando estos casos vuelven y vuelven y vuelven, finalmente quienes están ocupando están sujetos a la crítica y no pueden trabajar, y el problema es de él. Son palabras suyas con respecto a Crispi, asesor de segundo piso. ¿Cuál es la diferencia entre Crispi y Montes? ¿Por qué a él lo critica y al ministro Montes, que día a día, de alguna forma, es cuestionado en su gestión política? Tiene razón Matías en eso. No tiene ese trato por parte de usted. Primero yo no lo critiqué. Solamente respondí la pregunta de si era complejo para él el hecho. Y claro, esa fue mi respuesta. Porque creo que para todos quienes están enfrentando una situación como esta, que reiteradamente se vuelve a poner en cuestión la participación de las personas, es complejo. Y es complejo para Montes como es complejo para Crispi. Pero a partir de eso, yo dije lo que usted leyó exactamente, nada más. Y es complejo todas las otras derivadas las sacaron de otro lado. Habrá leído el otro día alguno, o al menos el titular de la columna de Carlos Peña, cuando hablaba que el gobierno o el presidente Boric, me acuerdo, creo que el gobierno, decía que debiera liberarse del lastre del Frente Amplio. No me acuerdo si se refería al presidente o al gobierno, francamente, se me fue en este momento. Pero es un lastre el Frente Amplio, y se lo planteo en función de ese título y los hechos que ocurren. RD, con los problemas que está teniendo hace rato por Democracia Viva y otras ONG u otras fundaciones. Y lo que pasa hoy con Comunes, que el CERVEL le pide de manera unánime su consejo que se disuelva Comunes. Esos son dos no sé si no son los dos únicos, pero son dos importantes partidos. ¿Es un problema tener socios de gobierno que le suceden este tipo de cosas, Marco? Lo que pasa es que uno no le puede atribuir esto a un partido. No, dos en este caso. Sí, y ni siquiera dos. O sea, yo también leí las declaraciones hoy día de Comunes en el MOL respecto de que iban a apelar, iban a hacer una presentación frente al planteamiento del CERVEL. Yo creo que el gobierno ha actuado con la velocidad que corresponde frente a las denuncias de corrupción. Han habido responsabilidades en el plano directo. La justicia está haciendo un camino propio y particular, pero de ahí a pretender atribuirle esto a uno o a dos partidos del Frente Amplio, yo creo que es antojadizo. Pero hay dos partidos del Frente Amplio con problemas objetivos, ¿o no, Paulina? ¿Usted qué es parte de...? Pero los partidos del Frente Amplio han tomado una decisión política que es unirse, ¿cómo se dice? Fusionarse. Están en ese camino. Y lo que ha ocurrido hoy día con el CERVEL está dentro de las potestades que tiene. Sí. Ellos tienen un consejo autónomo, tienen
ciertas características. Yo también leí lo que señalaba y hablé con Marco Velarde hoy día, porque evidentemente es un problema que él recibe del partido y que tendrán que afrontarlo con las herramientas legales. Yo creo que la política hoy día está muy mediatizada, estamos todos los días en la cosa En el vértice, chica. en el vértice. Claro, la cosa muy chica, y la verdad es que, volviendo a la estrategia nacional del litio y a lo que hablábamos en un principio, en este acuerdo, yo creo que tenemos que empezar de verdad a tomar estas cosas importantes con visión de futuro, por ejemplo, en el pacto por el crecimiento económico, el progreso social que ha planteado el ministro Marcel. Viene un tema de infraestructura con un consejo, no me acuerdo el nombre, pero un consejo de infraestructura de largo plazo, que se aborde con visión de Estado y no de gobierno, porque los gobiernos son muy pequeños, muy cortos, 4 años, hay cambio de gobierno, no hay continuidad en las políticas, ni siquiera cuando son de la misma coalición. Por lo tanto, abordar los temas económicos, de infraestructura, temas como la previsión social, son temas de largo aliento y que tenemos que concentrarnos en eso. Lo otro son cosas del día a día que se resuelven como hay que resolverlas, pero yo creo que los acuerdos políticos se hacen con una visión de largo plazo y de sentido de país. Vamos a separarnos un momentito y a la vuelta proyecciones 2024, ¿les parece? No se trata de hacer aquí adivinanzas, proyecciones. ¿Qué esperan? No es tarot. Año municipal. Expectativas. Expectativas, proyecciones, no tarot, Paulina. Ahora, si usted quiere tarot, no hay ningún problema. Paulina Bodanovich, el 2024, o pasamos al 2024 con la seguridad como principal tema de preocupación de los chilenos y chilenas, como una gran tarea pendiente, ¿o usted cree que estamos por alcanzar las metas que al menos políticamente permitan soñar con que va a mejorar? Mire, yo creo que vamos a empezar ahora este nuevo año, pero creo que a partir del 17 de diciembre, cuando se rechaza esta propuesta constituyente, entramos en un nuevo ciclo en que tenemos que abocarnos, tal como lo dijimos todos, y por eso lo inoportuno de hablar de candidaturas presidenciales con tanta anticipación es abocarnos a las soluciones de los temas concretos. Creo que ha habido enormes avances en seguridad durante este año, no solo en las leyes, que se han aprobado más de 40 leyes, sino que en un trabajo bien coordinado entre el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la parte legislativa. Me parece que poner el énfasis en eso hay que seguir, es algo que la ciudadanía lo exige. ¿Ha estado a la altura? ¿La política ha estado a la altura en las demandas por mejores marcos de seguridad? Yo creo que en el tema de seguridad sí, porque mira, las leyes que se han aprobado son... antes se aprobaban muchas leyes que subían pena. Subirle pena a esto, que es el populismo penal. Ahora, en estas leyes que hemos aprobado, se han creado nuevos delitos, efectivamente, pero hemos ingresado más de 2.000 funcionarios, permitido el ingreso o el reingreso de más de 2.000 funcionarios de Carabineros, entregado recursos para vehículos. Se creó el delito de usurpación, por ejemplo, que fue un tema bien complejo, que demoró harto con el veto y todo, pero que finalmente tenemos hoy día un delito que no existía antes, y que permite solucionar problemas complejos en las ciudades de nuestro país, en los campos, en fin. Entonces yo creo que hemos avanzado harto en eso. Hay otros temas en que yo creo que la política está al debe, absolutamente. Uno, y el principal, la previsión social. O sea, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en esto, de verdad que creo que estamos fracasando como sociedad. Ahora yo lo voy a sacar de las prioridades ciudadanas. Yo coincido que hemos avanzado pese al Frente Amplio en seguridad, hemos avanzado en otros temas también, pero hay un tema que la ciudadanía lo tiene última prioridad, pero yo creo que es bien relevante. El sistema político. Que es el sistema político, bien, me leyó la mente. Sí. Que hubo un acuerdo en el proceso constituyente, hubo una propuesta de los expertos que se logró bien transversal, que establecía ciertos mecanismos para tener un Congreso menos fragmentado, que permitiera más diálogo. ¿Usted cree que es un buen momento, no estoy diciendo ahora en enero ni febrero, sino que durante el 2004 volver a esa discusión, tomando el trabajo que hubo de los expertos en el segundo proceso constituyente, mejorar nuestro sistema político? Mira, yo estoy bien de acuerdo en que abordemos el tema, pero no que lo hagamos
para postergar la discusión de los temas que son prioritarios y fundamentales de resolver pronto. O sea, si vamos a decir, mire, vamos a discutir la reforma previsional después, cuando arreglemos el sistema político, por ningún motivo. Yo creo que el sistema político es algo que además va más allá de lo que fue el acuerdo, a mi modo de ver. Creo que el tema del umbral o temas que puedan ordenar, entre comillas, el Congreso, puede ser. Pero también hoy día el problema que tenemos no es de fragmentación. No es que no se llegue a acuerdo porque hay muchos partidos o hay muchos, comillas, desorden en la Cámara de Diputados, porque esa es como la imagen de que no hay acuerdo porque hay mucha dispersión. Hoy día no tenemos acuerdo, por ejemplo, en materia previsional, única y exclusivamente porque hay dos visiones muy marcadas diferentes. Una que defienden el modelo de AFP a ultranza y otra que queremos corregirlo con seguridad social. Entonces, no es un problema de dispersión de fuerzas políticas, es un problema de visión Pero política. muchas veces el propio presidente no ha tenido los votos de los suyos en materia de seguridad, por ejemplo. Sí, pero los proyectos se han aprobado. Habrán faltado algunos votos, pero los proyectos se aprueban. En la votación del ICSA, por el tema de salud, ¿sabes cuánto? Después que se hicieron discursos incendiarios, que no íbamos a salvar la AFP, que ya la tole, 127 de 155 votos aprobaron. Esa fue la votación. Marco, de su perspectiva. No tenemos ese problema tan grave de dispersión. Yo creo que hay que abordarlo, pero que va más allá solo de los umbrales. Marco. Es más amplio que el sistema electoral. Yo no creo que sea una prioridad en esta coyuntura el debate sobre el sistema político. Precisamente lo que la ciudadanía quiere es que con las herramientas que existen se den soluciones. Y centrarnos en un debate sobre modificaciones en el sistema político es claramente postergar las otras urgencias sociales. En mi opinión, esas urgencias sociales tienen que ver con los principales agobios. En seguridad pública yo creo que hay evidencias objetivas de que el gobierno lo ha hecho bien. La misma encuesta NUSC muestra que hay tendencias positivas, pese al incremento de delitos más violentos. La ministra dijo que estamos en una crisis el martes pasado. Sí, porque hay una emergencia de delitos que antes no existían en Chile. Y eso es real. El delito por regla general es bien dinámico. Pero claro, en ese sentido lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad de gestión administrativa del gobierno, de política pública, que permita dar más seguridad en los territorios. Yo creo que eso es clave, que la gente sienta más protección de la fuerza pública en los diferentes territorios. Creo que es una urgencia y es algo que disgusta mucho ciudadanamente hablando, el combate a la corrupción. Lo que pasó con estos 240.000 millones de pesos a partir de evasión y elusión tributaria, que es crimen organizado de cuello y corbata, que se colude para eso, es muy grave. Entonces, ahí tenemos un factor de pérdida de credibilidad permanente en la institucionalidad que tiene que ser abordado. Y creo que es clave, siempre juicio de vivienda, de salud, fortalecer el camino en materia de política pública que el gobierno ha trazado en reactivación económica. El Consejo de Infraestructura, el Gabinete en materia de reactivación económica son elementos clave. La pérdida de poder adquisitivo en alza en el costo de la vida es muy violenta. Entonces, esa debe ser una urgencia y que no tiene que ver con prioridades legislativas necesariamente, sino que con capacidad de gestión de política pública. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad primerísima en mostrar mejoramiento de gestión y de política pública. Marco Barraza, Rodrigo Arellano, muchísimas gracias. Y a nuestra invitada de hoy, Paulina Bodanovich, también por estar esta Muchas noche gracias. con nosotros. Que estén muy bien. Y feliz año. Feliz año a todos. Esta es la última edición 2023 y nos reencontramos el próximo jueves 2024 ya aquí en Estado Nacional Prime. Muy buenas noches y gracias por venir.